Ok. Buenas tardes a todos. Nuestra sesión de hoy, 17 de noviembre del 2021, prosistas griegos. Ya se acerca el fin de semestre y todos vamos teniendo un poquito de agitaciones y convulsiones. La de un servidor, pues tener que estar obligatoriamente en el coloquio de doctorandos que saben que estoy realizando. Bueno, entonces, como decía, vamos a ver hoy a Dionisio el Areopagita, un personaje que tiene una gran importancia en el contexto de la literatura griega cristiana antigua o patrología griega, que es la materia que nos ocupa, y que aunque pareciera que es de los últimos del periodo patrístico, como digo, tiene una influencia fundamental en la historia de la teología cristiana y también podríamos decirlo en la historia hasta de la literatura griega, en el paso de esa antigüedad cristiana o clásica hacia el periodo o etapa alto medieval y específicamente en el contexto bizantino. Bueno, pues esto es un artículo que un servidor publicó ya hace muchos años. Fíjense, yo creo que estamos celebrando los 15 años de este artículo. Me estoy fijando, al ser el segundo volumen de la revista, salía normalmente por estas fechas, pero bueno, ya ni me acuerdo. Lo que importa es que o sea, voy a hacer la exposición con también tendrán el texto, digo, dos razones. Una, comprender que si de por sí la complejidad del anonimato de este autor es grande, todavía se une a un segundo gran pseudo Dionisio, que está justificado en base a un texto que se llama el Narratio de Vita Sua, una autobiografía pretendida de ese Dionisio el Areopagita, que en realidad ni lo es, ni lo ha sido nunca, pero que tiene una importancia fundamental por lo que voy a decir. Es muy importante que estemos actualizados, que es algo que les he dicho, pues, en varias ocasiones de nuestro curso, tanto en prosistas griegos como en prosistas latinos, porque sí que no es que esto haya que estar actualizados cada semana, pero sí es muy importante que nos fijemos en las fuentes que estamos utilizando, porque los manuales ya se encuentran desfasados en algunos casos y sobre todo con miras a la investigación o al tema de una publicación, porque por ahí ya me encontré algún tema un poquito complicadito, con referencia a un autor patrístico en algún trabajo de la facultad. Y pues bueno, es nuestra obligación señalárselo a la persona que lo ha desarrollado, pero sí que pues en el contexto de ustedes, el trabajo que están desarrollando, ya todos creo me dieron su tema y les di bibliografía, pero sí que pues tengan en cuenta esto en el campo de la patrología. Hay que tenerlo en cuenta en todos los campos de estudio a nuestros niveles universitarios, porque o es una biografía clásica o una monografía clásica, pero siempre tiene que estar contrastada o digamos avalada por la academia o por los estudiosos o por los especialistas que te digan también que lo externado en estos libros, en esas monografías o artículos, pues sigue siendo vigente o ya ha sido desfasado. El conocimiento histórico, literario y filológico también avanza en el campo histórico, en el campo literario, en el campo de la literatura clásica, como ustedes lo saben. No es que pase todos los días, pero sí que han aparecido textos clásicos o hemos podido tener alguna idea histórica más clara o monografías de estudios de autores clásicos más claros que nos ayudan a comprenderlos mejor y a sí tener que desechar teorías históricas o literarias que se han dado
sobre ciertos personajes. Entonces, la actualización en el campo de la historia, de la literatura y de la filología, pues también es necesario. Ya hemos hablado mucho en nuestras sesiones sobre este tema de la pseudoepigrafía. También está presente en el contexto de la literatura clásica, como ustedes saben. Pero aquí, como les digo, presento el artículo. De esta forma vamos a cubrir la personalidad de Dionisio el Areopagita. Y también, pues les dejo una especie de pequeño ejemplo. No quiere decir que ustedes lo tengan que hacer así, pero para el desarrollo de su trabajo. O sea que sí, no se me espanten. O sea, mi trabajo tiene 18 páginas. No les estoy diciendo nunca que tienen que hacer esto. De 18 páginas que damos son de 3 a 5, pero sí que la redacción que presenten en su trabajo, pues sea algo un poquito trabajado, que sí sea el pensamiento que ustedes desarrollen en torno al personaje o autor y texto que están analizando, aunque sea un párrafo, y que sobre todo, por favor, desarrollen el tema de las citas, que pues como vemos aquí, pues un servidor pone en este artículo, pongo unas siglas porque utilizo siglas, o a la hora de ir citando, pues las citas pues pueden ser, no les pido una metodología específica, sino pues que ustedes sabemos, tenemos que poner autor con nombre y apellido, el tema del título de la obra, que en este caso está en francés, después como lo citen o les hayan enseñado, no voy a ser estricto, pero sí que tienen que aparecer citas bibliográficas de los libros o artículos o el tipo de fuente que hayan utilizado, incluso internet, ¿no? Ciudad Año en el orden, perdón, Ciudad Editorial Año y después las páginas p.pp. O simplemente así, pero la uniformidad en la metodología de citación que sabemos que pues nos lo piden en la facultad, otros maestros, profesores seguramente se los hayan indicado y que pues también se los solicitamos. Después, si hay texto griego, como vemos, yo tuve la experiencia en el artículo de Novatelus que les comenté sobre Eusebio de Cesarea, la forma esta de citar el texto griego. A ver, sí, de citar el texto griego. Ahorita les voy a dar un momento de participación porque es la mejor forma de citar y utilizar textos griegos. Si no lo saben, lo comentamos para cualquier tipo de artículo, sea que vayan a publicar su tesis o en cualquier artículo que vayan a dar a cualquier institución. ¿Les han hablado de esto? ¿Cuál sería? ¿Quién sabe? ¿Quién quiere participar? ¿Cómo, en qué tipo de letra hay que, o cómo hay que hacer para escribir en Word o en un procesador de textos el texto griego y después que no haya problemas de que se desconfigure? Y como ya sabemos en nuestro querido griego, los acentos, los espíritus, todos estos puntitos y bolitas que están en torno a nuestros queridos caracteres griegos. A ver, ¿quién dice algo por ahí, por favor? Pueden participar. ¿Les suena? Sí, eh, nos dieron un como curso también para cómo configurar el idioma en la computadora en griego politónico y también explicaban cómo ir colocando los acentos o los espíritus en las teclas. Y ya solo es eso, configurar en griego politónico y ya puedes escribir en cualquier procesador de textos. Ajá, entonces nos repites, ¿griego qué? En griego politónico, en la configuración del idioma, solo agregas otro idioma y que sea griego.
Sí. Ok. Ujú. Ok, bueno. Y bueno, entonces sí les han dado estas indicaciones. ¿Y eso? ¿Alguien más que haya tenido alguna experiencia, pesadilla, tortuosa con un texto que haya escrito en griego o que simplemente le hayan enseñado cómo hacerlo y ya no haya tenido problemas? Pues creo que lo mismo que con Montserrat, nos enseñaron cómo utilizar el griego politónico. Y yo ya he trabajado un poquito en los trabajos que he hecho y no he tenido problema con el formato. Ujú. Bueno, entonces, pues qué bueno. Y si es importante, a mí me pasó cuando hice esto hace 15 años, imagínense los caracteres griegos. Sí existía Word, pero ya era un problema. Y luego ahorita, pues sí, me tuve que adaptar generalmente cuando vayan a publicar en una revista o como digo, aunque sea para su trabajo escrito en la modalidad que sea de su titulación, ténganlo mucho en cuenta y también piensen, aunque parezca demasiado banal, tengan en cuenta este escenario. Mejor hacerlo, ahora sí que de la mejor forma para que no haya que estar reescribiendo o que te tengan que corregir o un poquito quedes mal, porque pues es como que parte de nuestra configuración o de nuestras competencias, no, nunca me gusta utilizar esta palabra, pero bueno, para que nos entendamos, nuestras competencias en el campo de pues la filología, digamos, en el caso del texto griego, ¿no? Bueno, pues vamos a avanzar entonces. Les decía, aunque el artículo mío se refiere a la narratio de vita sua, que lo vemos aquí, CPG, ¿qué significa esto? Clavis Patrum Grecorum. Es un gran índice de todo texto griego antiguo patrístico o del contexto del cristianismo antiguo. Si nosotros vamos a este clavis, hay uno latinorum, o sea, hay uno de los latinos, de los textos latinos, hay otro de los textos griegos, hay otro de los apócrifos y hay otro que se llama CPA y otro que se llama CPM, que es de textos medievales. La forma, digamos, más científica de citar un texto patrístico es, a mi consideración, esta, identificando exactamente el número dentro del clavis. Y esto, pues podríamos decir, se puede aplicar a uno de los grandes tratados de Orígenes o de las obras de Orígenes o a un texto tan desconocido como este texto, pero que puede tener un impacto, una importancia grande cuando estudias un autor grande o importante como puede ser este señor Pseudo Dionisio. Y algunos ya les mencioné esto en sus trabajos. Ahí en la bibliografía de nuestra materia lo pueden ver, se llama Clavis Clavium. Entonces ahí está en latín el nombre de los autores y de las obras. Entonces ustedes entran a su autor griego o latino que quieran o a un texto, a una, por ejemplo, a una pasión martirial o a textos anónimos y pseudoepigráficos. La ventaja de todo esto, digo, y si lo quieren, lo tendré muy en cuenta en la calificación si entran a Clavis Clavium y me dan las referencias de la obra o obras que manejen en su autor y en texto. Si alguien tiene alguna cuestión especial que quiera hacerlo y no le entienda, me lo dice y hacemos, no sé, un Zoom rápido y se los explico, ¿no? Con todo gusto. La utilización de Clavis Clavium, todos estos aparatos han sido editados por grandes estudiosos del campo de la patrología y están en la editorial Brepols. Como creo que les he mencionado, esta editorial, hay grandes corpus de textos patrísticos, sabemos y conocemos el grande trabajo de Migne, que es una especie de gran editor de textos griegos y latinos y medievales en una especie de proyecto editorial, Biblioteca Gredos, que se nos quedó ahí detenida
durante la pandemia, ¿verdad? Que veíamos con tentación en los puestos de periódicos o en los puestos de la entrada a la facultad, de esas ediciones buenas, bonitas y baratas de Gredos, ¿no? De nuestros clásicos, y que algunos las tenemos todas o nos faltan 3 o 4, y la que ya compraré, espero algún día de estos, es Apolonio de Rodas, y me faltan los últimos volúmenes, así que sí, me dicen por dónde se consiguen, aparte del comercio de Palma en el centro, más baratos, que a 120 pesos, pues se los agradezco, porque me faltan como 20 volúmenes para completar toda la colección. Y pues bueno, Miñe hizo eso, quiso difundir todos los textos de la patrología, tomando ediciones sin perdón ni permiso. El tema de los derechos de autor, pues ya sabemos que es una cuestión moderna. En la antigüedad, pues prácticamente no podemos decir que existe, e incluso en el 19, Jean-Paul Migne, al construir estas grandes colecciones de textos patrísticos, pues agarró de donde quiso y pudo sí, en muchos casos, con muy buen criterio científico y editorial, escogiendo pues las buenas ediciones de los padres de la iglesia que existían para el 19. Muchos textos en la patrología de Migne ni son actualmente identificados o clasificados en el Clavis Clavium como están en el Migne, y por eso digo que es muy necesaria la actualización. El caso de la patrología griega de Migne, si la han visto, a ver, díganme una participación. ¿Alguien ha visto algún volumen de la patrología de Migne, aunque sea en digital? En el caso de la patrología griega, ¿cuál es la característica? Las dos columnas, pero ¿qué tiene una columna y qué tiene la otra columna? ¿Alguien que participe o lo avanzamos? Bueno, el Migne en griego pues tiene una columna en griego, que es el texto de griego del autor patrístico correspondiente, y en la otra columna pues pone una traducción latina. Luego, el tema de las traducciones latinas de textos patrísticos griegos es muy interesante, tiene también toda una historia, y pues también hay que tenerla en consideración, porque pues desde el gran Erasmo, que sabemos las grandes ediciones que Erasmo de Rotterdam hace en el siglo XVI de los padres de la iglesia, y que en algunos casos de padres griegos, como es el caso de Crisóstomo, nos presenta en su edición de Crisóstomo que hace en el 1530 Erasmo, nos presenta sus traducciones de algunas obras de Crisóstomo o las traducciones de otros humanistas o renacentistas o de otros textos que ya se habían juntado, y que esas magnas empresas editoriales del 16 pues desarrollaron juntando textos traducidos por diferentes autores. Hoy, las ópera omnia de un autor de la patrología griega o latina también se siguen configurando de esta forma. Es muy difícil que una sola persona traduzca toda la obra de San Agustín o de Orígenes. Entonces, por ejemplo, los corpus de obras de Orígenes o de Agustín, por mencionar de grandes padres de la iglesia, en el caso de la traducción española, italiana o inglesa, pues están desarrolladas por diferentes autores y especialistas. Pues bueno, existe la gran colección de Sources Chrétiens a la lengua francesa, que también nos presenta el texto crítico en latín o en griego y su traducción al francés. Algunos de ustedes, para algunos de sus trabajos, me pidieron y les mandé esos volúmenes de Sources Chrétiens. Y en el siglo XX pareciera que se propone como la mejor colección o el nuevo Migne, el Corpus Christianorum, cuyos índices son estos, el Clavis Patrum, que les digo, pero en realidad no lo es del todo, ¿no? Aquí está la cita, el autor es Gerard, el editor. Clavis Patrum Grecorum, tiene 4 volúmenes si no me equivoco, y así existe el otro que se llama Latinorum, en el caso de los autores latinos, que me parece que solamente un volumen.
cuando vemos este libro impreso, que también está por ahí en algún lugar, en la nube, nos podemos dar cuenta en parte de lo que estoy abordando, porque este no es rollo que les estoy echando, sino que tiene que ver mucho con este gran personaje. Cuando vemos a nuestros grandes autores de la patrología latina o griega, en casi todos los casos vamos a encontrar al final de la descripción del autor y de sus obras principales, a veces con ciertas divisiones temáticas o cronológicas, según el caso, vamos a encontrar obra por obra de este autor, en muchos casos pseudo autores que están haciendo obras parecidas a la obra original del autor original que estamos viendo. O sea, hay un pseudo Agustín, hay, como ya les dije, 3 pseudo Crisóstomos, y aquí estamos ante un pretendido autor patrístico, que desde ahí empieza el problema, que ni siquiera lo sería. O sea, el pretendido Dionisio original no es un autor patrístico, sino que en la autobiografía y en el corpus areopagiticum original, como vemos ahí, no hemos pasado del primer párrafo, ¿verdad? Este autor en realidad es un personaje bíblico, y esto también lo posiciona y es parte de su misterio y fortuna literaria que tiene desde el siglo V, VI dentro del cristianismo y después dentro del catolicismo, de la ortodoxia, o sea, las iglesias ortodoxas, y me atrevo a decir incluso hasta la Reforma, y por el tema de la devoción moderna, por Tauler y por otros autores místicos, la mística renana que se llama, y que nos lleva a campos de espiritualidad de esa Europa del 14 en adelante, y Dionisio está en estos ámbitos espirituales y místicos presente en la modernidad y llega hasta nuestros días. Nunca se ha desautorizado, se han desautorizado por el hecho de ser textos pseudoepigráficos a nivel doctrinal. Estos textos nunca han sido condenados por la Iglesia Católica o por la Iglesia, digamos, ortodoxa, cuando en sí la problemática teológica que presentan a veces podría considerarse pues un poquito más que complicada. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un corpus areopagítico, o sea, Dionisio el Areopagita. El primer problema es que no sería un autor patrístico, sino supuestamente es una falsedad literaria, pero el autor se presenta como Dionisio el Areopagita, como vemos aquí abajo. Por eso el tema del artículo es la autoritas que obtiene el Areopagita presentándose de forma falsa como el interlocutor de Pablo en Hechos de los Apóstoles. La escena, si la desean consultar, pues está ahí en el libro de Hechos del Nuevo Testamento, 17, 16, 34. Ahí copiamos el texto donde dice, pues bueno, Pablo está evangelizando en el Areópago y bueno, lo copié porque el contexto sirve para el artículo, pero ahorita, como vamos rápido, solamente nos quedamos en esto. A Pablo no le hacen mucho caso. Es muy interesante este texto por diversas cuestiones, pero lo que importa es el último versículo. Algunos hombres se adhirieron a él, o sea, pocos creyeron en la predicación de Pablo y se hicieron cristianos. Entre ellos, aquí está, Dioniso el Areopagita y una mujer llamada Dámaris y algunos otros con ellos. Bueno, entonces aquí, fijémonos cómo surge todo el problema y lo resumo ahorita que está ahí todo escrito. Fíjense, ¿qué es lo que pasa? Y esto es el fenómeno literario que se presenta en torno a la construcción pseudoepigráfica de la identidad del autor, porque hay dos, ya dijimos. Uno, pseudo Dionisio el Areopagita, autor del Corpus Areopagiticum, que son 3 tratados y 9 o 10 cartas.
Entonces, ese es el pseudo Dionisio el Areopagita. Pero hay otro pseudo Dionisio el Areopagita, que es otro autor posterior a este, entonces probablemente siglo VI, que se construye con otros elementos histórico-literarios a partir de esta obra que dijimos es la Narratio de Vita Sua. Entonces hay dos pretendidos pseudo Dionisios, pero uno es pseudo porque se construye de forma ficticia a partir de la falsa personalidad del primer pseudo Dionisio. El tema fundamental es que los textos lograron su objetivo y entonces estas obras pseudoepigráficas se posicionaron como auténticas. O sea, que los cristianos, a excepción de algunos casos muy contemporáneos a la aparición de este supuesto corpus, ¿no? La idea es que alguien encuentra estos textos y dice, son de Dionisio, el discípulo de Pablo. Pues miren, es casi texto bíblico, entonces lo que diga él es muy importante, ¿no? Y esa es la autoridad que toma Dionisio a partir del corpus, logrando engañar a muchísimas personas. Pero por ahí está en el artículo 2 o 3 autores patrísticos contemporáneos que dicen, no, esto no puede ser y este señor es falso, es un pseudo Dionisio. Bueno, siempre existió un poquito la polémica, después Erasmo de Rotterdam y otros, ahorita se me olvidan los nombres de dos humanistas, creo que es Boudet, Guillaume Boudet y algún otro por ahí, que terminan demostrando que de ninguna forma estos textos se remiten ni a los orígenes del cristianismo, ni a la figura de Dionisio que vimos que aparece en Hechos de los Apóstoles 17. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Como decimos, un autor, esto es lo que nos interesa en esta sesión, de un corpus areopagíticum, que son estos 3 textos. Yo creo que todos o muchos hayan escuchado sobre estos textos, la jerarquía celeste, la jerarquía eclesiástica y después son 4, los nombres divinos y la teología mística y las 10 cartas. Estos textos, este Corpus Areopagiticum, a su vez menciona dentro de sus páginas a otros textos que no acabaremos de saber si son reales o ficticios, por la misma construcción pseudoepigráfica de todo el corpus. O sea quien haya sido el primer pseudo Dionisio el Areopagita, lo cierto es que ese anónimo sí escribió, es de una misma pluma, la jerarquía celeste, la jerarquía eclesiástica, los nombres divinos, la teología mística y las cartas. Después, lo que nos haya inventado dentro de sus obras de una supuesta conexión de otras obras, eso sí ya sería parte de la ficción literaria. Lo que es cierto es que estos textos son escritos probablemente entre el 482 y principios del siglo VI. O sea, nos estamos posicionando a finales del siglo V y principios del siglo VI. Bueno, la voluntad de esconderse. Lo que les digo, esto se llama técnicamente ficción literaria y en gran resumen es lo siguiente. Dentro de este corpus areopagíticum, como decimos, el autor anónimo que se hace llamar Dionisio el Areopagita, interlocutor de Pablo en Hechos 17, o sea, un supuesto autor del siglo I, 500 años después, logra, a través de menciones que aparecen en los mismos textos, como vamos a ver ahora solamente uno o dos casos, logra convencer a muchos de que sí es el Dionisio bíblico, ha querido de facto esconderse. Esto es lo que a nivel de estudio literario filológico podemos descubrir, ¿sí? Porque las menciones que vemos, que digo, quien ya lo quiera ver después con calma lo puede hacer, menciones que hace a su contexto,
nos dan esa intencionalidad del autor, como digo, por esconderse. Aquí se nombra a Simón el Mago en Nombres Divinos 6.8, que aparece en 8.9. Entonces podemos decir, pues sí, miren, es el autor, el personaje neotestamentario, pero en realidad no lo es. Por ejemplo, sobre todo se descubre esa intencionalidad de el anónimo o pseudo Dionisio primero a través de las cartas, que la 1 a las 4 están dirigidas a este monje Gallo, que se hace identificar como un compañero de Pablo en Roma, para estar queriendo, como decimos, contextualizarse dentro del siglo I. En la carta 7 se dice que está escrita a Policarpo, que es obispo de Esmirna. ¿Se acuerdan cómo vimos a este personaje en nuestras primeras sesiones? El tema en la 8.6, el tema de las visiones, la visión de Carpos, que Carpos es este personaje que es un habitante de Troada y que es mencionado en 2 Timoteo 4.13. Fíjense qué interesante, pues Dionisio en la carta 9 es supuestamente muy familiar, casi amigo o compañero de aventuras de Tito y Timoteo, que son calificados el primero como obispo y el segundo como santo, donde ya se denota un poquito el problema de su voluntad de esconderse y de su mentira, o sea, del contexto pseudoepigráfico. Y en la 10, también muy importante, después la carta 10 es importante por otras razones, supuestamente se le escribe a Juan, el evangelista, que está exiliado en Patmos. Entonces él nos deja todas las indicaciones para esconderse, para decirnos, sí soy el Dionisio del Nuevo Testamento, y pues a lo mejor va a descubrir alguno una pequeña influencia dionisiaca en el profesor de los acertijos, porque pues como quedé un poco mal para estudiar todas estas cosas de Dionisio, pues se me han quedado ciertos vicios patrísticos, y a través de los acertijos yo les escondía a los padres, cuando en realidad pues ustedes sufrieron bastante con los acertijos y lograron descubrir esos misterios, que aquí sí Dionisio se pasó, porque nos dejó un gran problema, pero muy interesante por otro lado, en el campo de los estudios patrísticos. Es un ejercicio interesante que ayuda a comprender todo el gran fenómeno de la pseudoepigrafía, que, como he reiterado muchísimas veces, no solo es un problema, ya está más que demostrado con todos los casos que hemos visto en la patrística. Recordemos el tema de Hipólito y todo lo que esas implicaciones tiene. Ahora, si esto lo trasladamos al concepto al contexto histórico del Alto Medievo, o sea, de aquí en adelante, esto se vuelve un dolor de cabeza, si queremos verlo en sentido negativo, o una cosa apasionante, porque en el ámbito medieval el tema de la pseudoepigrafía es una cosa que ya desborda. No podemos decir lo barroco, si queremos ponerle un adjetivo, sino lo más insospechado, y que precisamente el tema, el personaje del pseudo Dionisio también cae a través de el corpus dionisiaco por un lado, después de la narratio de Vita Sua por el otro, y de una especie de aditivos medievales, otros personajes, y el tema de la literatura geográfica, ahorita lo vemos, donde realmente nos salen otro montón de Dionisios, ¿sí? Que al final, como les digo, es interesante analizar este caso, porque este caso es parecido al de muchos otros personajes, tanto bíblicos como patrísticos, que después, como digo, caen en esas maravillosas redes literarias y agiográficas y pseudoepigráficas de autores medievales, y nos hacen verdaderos cócteles que son pues unos laberintos y acertijos que en muchos casos han sido el objeto de la vida de estudiosos en este campo de la historia.
de la historia de la Iglesia, de la patrología y también de la filología, porque al final, y esto es lo más importante que les voy a decir yo creo que hoy, gracias a la filología, gracias al análisis textual de los textos, ya análisis sobre todo intertextuales, de esto ya hemos hablado en sesiones anteriores, al final se puede demostrar que estas obras pseudoepigráficas son precisamente esto. Primero, por análisis filológico textual se demuestra que una obra pseudoepigráfica no le pertenece a un autor, aunque ponga su nombre y nos ponga todas estas trampas que nos puso el primer Dionisio en el Corpus Dionisiaco. Y entonces por eso Erasmo y los otros y otros personajes a lo largo de la historia, y nosotros pues podemos decir, lo que sí estamos claros es que Dionisio, el personaje bíblico, no es. Y después nos podemos ir dando cuenta de otras cosas, como por ejemplo, que como cuando a mí me pasó hace 15 o 17 años que hice este artículo y esta investigación, vas leyendo todas las fuentes y vas descubriendo que hay no uno ni dos, sino muchos Dionisios, porque es un personaje, puede ser histórico o literario, que también ha sufrido una evolución literaria en diferentes etapas de la historia, con diferentes intereses y por parte de otros autores. Pero bueno, esto pasa en otros casos de la literatura y pues si me permiten que les pregunte, ¿les suena el caso de la literatura sobre Alejandro Magno? Creo que puede ser perfectamente un caso paralelo en el campo de los estudios literarios de la literatura clásica que estamos manejando. ¿Sí les suena esto de las vidas de Alejandro y los libros de Alejandro y toda esa tradición clásica y después medieval que existe en torno a la literatura sobre Alejandro Magno? ¿Sí les han hablado sobre esto? ¿Por ahí a alguien le suena o no le suena? A ver, no sé si están para... Ah, no lo habías escuchado, dice Adrián. Bueno, pues entonces ahí les dejo servido un cóctel que de verdad es una tesis hasta de doctorado. Bueno, hay muchos estudios. Hay uno de los últimos libros que saqué antes de la pandemia fue una edición precisamente del libro de Alexandre, que ya es, o sea, de esto hay versiones griegas, versiones latinas, versiones españolas, versiones, bueno, de todo, ¿no? Y es una cosa bien interesante, pero tampoco es el único caso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que un personaje, incluso de la literatura clásica, genera todos estos ciclos literarios, queridos o no, y toda esta literatura pseudoepigráfica. Bueno, a grandes rasgos se los dejo ahí. Y el caso de Alejandro, que después también va muy centrado en otra cosa que es parecida, que es la apoteosis de Alejandro. Hay un tema paralelo en el segundo pseudo Dionisio, que es la narratio de Vitasúa, que es la famosa visión de Heliópolis. El engaño de Dionisio en el segundo Dionisio va a incluso a decir que él ve el momento de la crucifixión desde otro lugar. Aquí es donde aparece este señor Hieroteo, ¿verdad? Que vemos por ahí en el texto. Digo, como ven, ya se lo leen. Y sobre todo que aquí se está conectando, solamente voy a decir esto, ahí lo leen bien, si les interesa, como en los nombres divinos 3.2. Ah, bueno, que por cierto, hay alguien que le está interesando muchísimo esto, ¿verdad? Porque me pidió trabajar sobre eso, pues ahí lo tienes. Que para hacernos ese engaño pseudoepigráfico, pero que él se está, le está traicionando el subconsciente, para decirlo de alguna forma, porque mete el tema de la dormición de la Virgen, que no es un problema del siglo I, sino es un tema precisamente del siglo V y VI, porque los ciclos
apócrifos de la dormición de la Virgen, precisamente, por otro lado, sabemos que se remontan a esta época. Entonces aquí el subconsciente, como digo, le está traicionando a a nuestro primero pseudo Dionisio o al pseudo Dionisio. Bueno, pues por ahí lo ven. Como ven, hay que citar en base al CPG porque en torno a todo esto está más complicada la cosa, porque ahí aparecen algunos textos espurios más unidos a toda esta problemática, y ahí aparece, por ejemplo, la epístola a Titum, ¿no? Que está queriendo también justificar eso, pero es otro texto aparte de lo que dice el primer pseudo Dionisio en el Corpus, de esa relación, como decíamos, con Tito, Timoteo o otros personajes neotestamentarios, o el tema de la dormición de la Virgen. Bueno, para resumirlo. Bueno, aquí ahí está, hay un tema de relaciones literarias externas al corpus areopagiticum que les decía, es el tema del cóctel medieval. Ahí está muy importante la figura esta de Hilduino, que hace un revoltijo en su areopagítica. Y como ven, añade comentarios, el tema este de la carta Apolófanes, los milagros de San Dionisio, la gesta de Agoberti, un montón de cosas ahí bien interesantes. Bueno, entonces, para resumir todo, es las conclusiones. Bueno, el tema que tenemos en torno a este señor, a este personaje, la primera gran conclusión ya la dijimos. Aunque pseudo Dionisio el Areopagita, autor del Corpus Areopagítico, se quiere identificar con el personaje bíblico de Hechos, la verdad, eso es una conclusión universalmente sí aceptada, ese señor no es. Que sí tiene una gran influencia del neoplatonismo de Proclo o de Plotino y Porfirio en fuentes neoplatónicas, eso también está profundamente documentado. Y línea de investigación para quien está trabajando sobre Dionisio o para quien quiera trabajarlo, esta no influencia radical, porque tampoco me atrevería a decir que este es un neoplatónico que quiso esconderse como un cristiano y que logró meter el neoplatonismo radical de Proclo o de Porfirio y Plotino en el cristianismo, y entonces en realidad somos neoplatónicos en el campo de la espiritualidad, porque sí, Dionisio de la Areopagita tiene muchísima influencia en la espiritualidad cristiana de todas las épocas. Ahí un poco lo que yo creo que sí les llegó la información, el homenaje al doctor Molina, todas las conferencias que se dieron y que se habló de Proclo y Jámblico, todo este pensamiento espiritual místico, algunas investigaciones del doctor Molina, que sabemos que falleció. No sé si les llegó a dar clase o lo conocieron, pero vale la pena. Si les interesa todo este tema espiritual místico ahí, también en la tradición clásica, vean el homenaje a Molina, vean su bibliografía, y ahí hay minas de oro para trabajar y que conectan aquí, es lo único que les voy a decir ahora, conectan aquí con el tema de este señor, nuestro querido pseudo Dionisio I. El texto Narratio de Vita Sua nos construye a el segundo pseudo Dionisio, que se suele denominar como pseudo Dionisio, ¿sí? Ok, y nos refuerza la idea del mito del Dionisio bíblico del Corpus Areopagiticum, pero en realidad no lo es, ¿no? Lo único que se generan son dos pseudo Dionisios. El punto culminante, como decíamos, de todo este engaño o tema pseudoepigráfico es la obra, como vimos, de este autor medieval, Hilduino. Bueno, las conclusiones en torno a la figura de los muchos Dionisios. Punto número 1. ¿Qué es lo que tenemos? Ciertamente hay un personaje histórico
en Hechos de los Apóstoles 17:34, que se llama Dionisio y que se le identifica como el Areopagita. Pero ese personaje no es más que el personaje que nos dice Hechos de los Apóstoles. Después se crea al primer pseudo Dionisio por parte del corpus areopagítico. El segundo pseudo Dionisio o pseudo Dionisio es el que se crea por la narratio de Vita Sua. Pero, a ver, perdón, si no los mareo, porque lo pasé muy rápido. ¿Dónde está? Bueno, por ahí está. No. Sí, perdón. Es todo esto que está después. Aquí nada más quédense con la idea, digo, ya lo pueden ver después con calma, de la transmisión manuscrita. Ya ven que también este maestro un poco loco les ha hecho mucho énfasis en el problema de las transmisiones manuscritas a las diferentes lenguas. Pues el pseudo Dionisio es un caso clásico de que la transmisión textual a las diversas lenguas no nada más es decir, un siriaco se puso a traducir este texto para que lo comprendieran los señores de lengua siriaca, o el señor árabe tradujo árabe para que lo entendieran en árabe, o el señor armeno en Armenia lo mismo, o los coptos. No, aquí lo que sí tenemos claro es que, vuelvo a las conclusiones, es que la traducción de este original griego del Narratio de Vita Sua a las diferentes lenguas va haciendo que se genere una tradición textual donde, de acuerdo a la versión que leamos, se generan más Dionisios. O sea, tenemos un pseudo Dionisio siriaco, un pseudo Dionisio copto, un pseudo Dionisio árabe, como aquí se los presento. Espero que sobrevivan esta clase y no acaben con dolor de cabeza, pero es que es la realidad. Entonces, lo que hizo un servidor fue leerse las versiones o en las traducciones francesas que encontré de Amenileu, que está por ahí citado, y gracias a eso pude hacer la reconstrucción de los estos Dionisios en lenguas, porque para la versión árabe, Dionisio es el hijo de Sócrates, que Pablo, después de su conversión, bautiza y nombra sacerdote. Entonces ya vemos cómo esto se potencia al infinito, ¿no? Después, Dionisio en la versión armena, pues tiene esas características que vemos. En la versión siriaca es el hijo de Sócrates, que es el gobernador de Atenas, y después se convierte, según la versión de siriaca, Dionisio o sea, el pseudo Dionisio siriaco, después se convierte en obispo de Atenas. Y aquí esto es muy importante porque esa tradición de Dionisio el Areopagita como obispo de Atenas es tomada por Hilduino y se potencia hacia la... se van a reír ahorita que diga esto, pero bueno, esta es la idea, también divertirnos por todo esto. Con este obispo Dionisio el Areopagita, de la versión siriaca, las tradiciones hagiográficas hacen a Dionisio misionero hacia París. Entonces, este primer obispo, o este obispo de Atenas, se va de misionero a París. Y en París, pues llega y convierte a los que convierte, pero después muere mártir. Entonces, según Hilduino y otros textos que hay por ahí, que de los que les mencionaba ahí, en donde ponía lo de Hilduino, ahí si lo quieren estudiar. Entonces también pueden hacer otra tesis doctoral sobre el Dionisio medieval. Ares se tiene que retirar. Ok, bueno, no te compliques mucho, tu trabajo es sencillito, pero bueno, también esto es para todos, para que vean lo complejo e interesante que es. Gracias, Ares. Y entonces Dionisio, el misionero hacia París, se convierte en San Dionisio, obispo de París, que muere mártir decapitado y que, según la tradición hagiográfica de San Dionisio de París, su iconografía es San Dionisio cargando su cabeza decapitada. Entonces, si nosotros vemos a San Dionisio de París, lo pueden buscar en Wikipedia o en otro lugar,
pues van a ver que es un obispo decapitado con su cabeza en la mano como si fuera balón de fútbol, con todo el respeto del mundo. Pero todo esto es fruto de todas estas leyendas hagiográficas y de toda esta complejidad y revuelto que se hace con todos estos personajes. Y se van a reír porque, pues, como se dice en francés Dionisio, pues se dice Denis. Entonces, la catedral de París, que está dedicada a Saint-Denis, nos lleva al topónimo en París de Saint-Denis y hasta el equipo de fútbol del Denis Saint-Germain, que es uno de los equipos de fútbol de París, que no hubiera tenido su nombre si no hubiera existido esa tradición de Saint-Denis de París que viene de todo esto. Entonces, fijémonos cómo, aunque parezca demasiado barroco, ridículo, como quieran calificarlo, tiene que ver en los lugares más insospechados que nos podamos imaginar. Bueno, no, es el equipo es el Paris Saint-Germain, pero el estadio es el estadio de Saint-Denis. Bueno, el tema que les quiero decir es que hay un topónimo en París que tiene mucha influencia y que se refiere al obispo de París, que es uno de estos Dionisios. El autor del Corpus Areopagiticum, autores de la Narratio que dijimos, y como les decía, el santo que se venera en París el día 9 de octubre y que son dos otros Dionisios, el mártir y primer obispo de París, y después el personaje mezclado de Hechos con el del Corpus Areopagiticum y el de la autobiografía, que no es exactamente el primer mártir y obispo de París. Bueno, entonces aquí todo esto de la narratio de Vitasua se refiere al segundo pseudo Dionisio, o sea, pseudo Dionisio. Y pues bueno, todavía para acabar ya con el tema, pues hay una variante copta, que ahí la pueden ver, que es otro relato que se llama el de Conversione Urbis Atenarum, donde ya Dionisio se convierte en un héroe de aventuras con el arcángel San Miguel en este texto de la tradición copta. Ahí está la traducción francesa del texto que les decía, y pues bueno, las referencias a Balbec y Heliópolis, que después tienen que ver con temas medievales. Y después, en base al segundo Dionisio, al pseudo Dionisio, obtenemos otra generación de Dionisios, que es un primer grupo, el Dionisio histórico, un segundo grupo, el Dionisio creado por el Corpus Areopagiticum, y un tercer grupo que es el pseudo Dionisio de la Narratio de Vitasua. Pues bueno, espero, como digo, que les haya parecido interesante, porque aquí lo que estamos planteando es la problemática de un autor que no podemos jamás identificar con lo que el texto nos dice, pero lo cierto es, por un lado, se creó toda una tradición literaria y pseudohistórica o pseudoepigráfica en torno a este personaje que no existe y que, como ya vimos, son un montón de personajes literarios. Pero por otro lado, lo que es innegable es que tenemos un texto patrístico de un autor anónimo, sea quien sea, que ha influido muchísimo en la religión cristiana, en el cristianismo, catolicismo, ortodoxia y iglesia reformada, y que después también en el tema de la angelología, y esto ya nos vamos al tema del arte y toda una serie de campos, también ha tenido pues muchísima influencia. Entonces, pues creo que es por demás interesante. Les agradezco mucho la atención, perdónenme si les generé un conflicto mental por todas estas cosas, pero pues también es parte de nuestros estudios. ¿Algún comentario, alguna cosa que quieran mencionar para terminar nuestra sesión? Voy a dejar de grabar.